Ok, chicos. Entonces, a ver, el caso número 2 no era necesario que resuelvan el anterior para resolver este. Y algo que les voy adelantando es lo siguiente. Normalmente cuando hablamos de emisiones en el mercado primario, ¿no?, del mercado de valores, muchas veces hemos tenido ejemplos más que todo de financiamiento a largo plazo y un instrumento que se usa muy poco es el de los papeles comerciales para financiar en el corto plazo. Entonces, motivo por eso, en el caso 2 puse uno de estos casos porque los papeles comerciales en los últimos años han venido siendo muy utilizados, no con la frecuencia que se quisiera, obviamente, pero han habido diversas empresas que han optado por recurrir al mercado de valores para financiarse en el corto plazo. Y el instrumento, ¿no?, para financiarse en el corto plazo, obviamente no son los bonos son instrumentos de largo plazo. En el corto se llaman papeles comerciales y son documentos al descuento. Si ustedes recuerdan, la práctica dirigida 1, 2 y 3, que vimos el tema de planeamiento de corto plazo y líneas de crédito, comentábamos sobre los documentos al descuento y en ese caso teníamos el descuento de facturas, teníamos el descuento de letras y un instrumento financiero que se trabaja al descuento es el de los papeles comerciales. En su momento no lo trabajamos porque implicaba que conozcamos un poquito más, implicaba que conozcamos cómo es que se realiza una emisión de este tipo de deudas, que es distinta al sistema bancario, y lo dejamos para el final, pero sí lo mencionamos que un método de financiamiento en el corto plazo, que también era el descuento, eran los papeles comerciales. Y eh, es un tema importante, los profesores también lo han tocado, ¿no? No con la amplitud que han entrado con el tema de bonos, pero lo suficiente para poder entender cómo funciona y en realidad es bien sencillo, como su propio nombre lo dice, estos papeles comerciales son documentos al descuento. Por ende, si yo voy a trabajar un documento al descuento, lo que se va a subastar es el precio. Siempre en un papel comercial la subasta va a ser al precio, no van a haber cupones porque son documentos al descuento y recuerden que en el corto plazo el plazo máximo es 360 días, entonces pueden haber papeles comerciales a 90, 180 o 360 y estos documentos van a ser siempre al descuento, es decir, van a ser cupón cero, no van a pagar cupón, simplemente se trabaja al descuento, ¿no? Vamos a leer el caso y luego vamos a ir adentrándonos un poquito a la parte teórica de este tipo de instrumento, que es bien sencillo, quizás el nombre por ahí me pueda generar ciertas dudas de cuán sencillo es, pero los bonos tienen más cosas y estos papeles comerciales son más reducidos. Sin embargo, es importante conocer cómo funcionan para que cuando estemos en un caso de una emisión de papeles comerciales, sepamos cómo resolverlo y no nos confundamos. Lo primero que les comento es cuando nosotros hacemos una emisión de bonos, estos bonos pueden ser colocados, subastados por una subasta de precios o una subasta de tasas. En el caso de los papeles comerciales, la subasta siempre va a ser de precios. ¿Por qué? Porque son documentos al descuento. Entonces leamos el casito. Luego de un año de la exitosa emisión, Puerto Norte 1, Perusac, que ha ganado recientemente la concesión del puerto de Chimbote, le solicita a Construcciones y Metales del Perú realice obras complementarias para mejorar la capacidad del puerto bajo su gestión. Ante esto, las partes acordaron celebrar un contrato en el que Construcciones y Metales entregaría la obra culminada a 180 días y el pago se haría contra entrega. Ante esto, el gerente financiero decidió recurrir al mercado de valores para la emisión de papeles comerciales para el financiamiento de capital de trabajo para la obra. Lo que les mencionaba al inicio, este instrumento, papeles comerciales, me sirve para financiarme en el corto plazo. Y es un instrumento que está en el mercado de valores, no en el sistema bancario. A continuación, las condiciones actuales para la emisión son, y me dicen ahí, el monto de la subasta va a ser por 20 millones, el valor nominal, $1,000 por cada obligación de corto plazo, y recalco ahí el tema de corto plazo, moneda de la emisión, dólares, ya no lo pongo en soles, sino lo pongo en dólares, y le pongo plazo 180 días y sistema de subastas. Chico, esto de acá
ni siquiera debería decirse. Sin embargo, lo ponemos de alguna manera para reafirmar lo que ya sabemos. El sistema de subasta va a ser una subasta holandesa de precios, obviamente porque hablamos de un documento al descuento. Y lo que les mencionaba, este es un instrumento cupón cero, no paga cupones, simplemente se descuenta, ¿no? Este tipo de cupón cero es un claro ejemplo de la curva cupón cero, ¿no? Que son documentos que se trabajan como si fueran al descuento, dependiendo cada plazo. Los precios a subastarse deben ser expresados como porcentaje del valor nominal del instrumento y contener dos decimales. Estos precios también se los pueden dar con el valor nominal, como está, o como porcentaje del valor nominal tomado como referencia. Es lo mismo, pero estamos en una subasta de precios y me dice que debe contener dos decimales. Pregunta 1. Determinar el número total de papeles comerciales demandados, utilizar la información del anexo 1, 2 puntos para eso. La pregunta 2, luego de transcurrido 90 días, me hablan de un trabajo, de una transacción que se va a realizar con un nuevo inversionista y luego me hablan también, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento al vencimiento de estos inversionistas? Y ahí voy a hacer unas cuantas de precisiones sobre la diferencia de un rendimiento como tal, una TIR como tal, y lo que quiere decir rendimiento al vencimiento. ¿Ok? Ahí voy a hacer unas cuantas precisiones sobre eso. Entonces, en el caso 2, voy a guardar esto, en el caso 2 tenemos que, ahí les cuento una anécdota, chicos. En este caso de la pregunta 2, la pregunta, si bien se redactó con una intención, podía admitir otro tipo de respuesta. Y se las voy a leer de nuevo. Ojo, fue un tema de discusión ahí al momento que la planteé, y bueno, ya se dio la opción de poder validar el tipo de respuesta. Acá dice determinar el número total de papeles comerciales demandados. Acá tenemos los papeles comerciales demandados y simplemente la respuesta podía haber sido la suma de todo esto, porque la pregunta está pidiendo los papeles comerciales demandados. Sin embargo, nosotros sabemos que en una subasta tenemos que hacer más procesos. Y por eso es que ustedes ven aquí que yo le he puesto esto de acá. Si bien la pregunta pide calcular los bonos demandados, es necesario calcular el resultado de la subasta para determinar el precio de corte. Entonces, quien simplemente había sumado todo tenía sus 2 puntos. Sin embargo, para poder resolver lo demás, tenía que calcular el precio de corte. Entonces, al final igual tenía que hacerlo y bueno, se admitieron ambos tipos de respuestas. Es decir, que respondan y hagan la subasta en la pregunta 2, pero el puntaje lo iban a obtener como si fuera de la pregunta 1. Por ese lado, no se hagan esto, es una explicación que les he dado para que puedan entender esta primera línea que pongo acá. Si bien la pregunta pide calcular los bonos demandados, es necesario calcular el resultado de la subasta. Es decir, que la pregunta, para que sea más clara, debió ser calcule usted el resultado de la subasta. No tanto decir los papeles comerciales demandados. O cambiar simplemente, calcular el número de papeles comerciales no demandados, sino adjudicados. Por eso es que se admitió que respondan simplemente la suma de todo eso. Entonces, si nos pide, en realidad lo que se pedía era esto, y lo voy a resolver como si fuera eso, tenemos lo siguiente, ya lo hemos visto en el caso anterior, ¿no? Que resolvimos la consulta de su compañera, en una subasta de precios, ¿cómo vamos a realizar la subasta? ¿De mayor a menor o de menor a mayor, chicos? Mayor a menor. De mayor a menor. ¿Por qué? Porque le conviene más al emisor que te pague más. Obviamente la selección tiene que ser de mayor a menor porque al inversionista le conviene pues que le paguen más por el bono, ¿no? Ese es el criterio que se sigue y por eso la selección de los inversionistas que se les va a adjudicar estos bonos son de mayor a menor, es decir, de mayor, el que ofrece mayor pago al que ofrece el menor. Como los precios nos han pedido que estén expresados de manera porcentual respecto del valor nominal, vamos a conversar con el inversionista C, luego el B, luego el G, y
esto va a cerrar con el inversionista A. Es decir, el precio de corte es 98,90, porque ahí se llegan a los 20.000. En este caso, quizás no tenga tanto sentido continuar con la subasta porque está buscando financiar algo muy específico para una obra específica que tiene 180 días de plazo. ¿No? Total de bonos colocados son 20.000 y los participantes son todos menos F, E y D. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 me dicen, luego de transcurridos 90 días de la emisión, el inversionista B le ofrece a usted venderle la totalidad de su tenencia a un valor del 99,5% de su valor nominal. ¿Aceptaría o no aceptaría la propuesta del inversionista B? Ojo, recuerden que el precio de corte ha sido 98,90. Y este inversionista B nos está ofreciendo a 99,50. Pregunta, conforme va transcurriendo el tiempo, ese precio de corte, bueno, no, el precio de valorización del bono, ¿debiera subir o debiera bajar? ¿Subir? Si es que debiera subir, sí, si es que las tasas de interés del mercado se mantienen sin alteraciones o sin grandes alteraciones, ¿no? ¿Y por qué debiera subir ese precio conforme va transcurriendo el tiempo? Porque cada vez estamos más próximos a cobrar el documento. Miren, lo pongo en un ejemplo. ¿Cómo funciona este instrumento? Me dicen que en el día 180, ¿no? Vamos a tomar como referencia un bono que es $1,000. En el día 180 voy yo a cobrar, yo inversionista voy a cobrar esos $1,000, para lo cual estoy pagando hoy 9,89, ¿verdad? Hoy. Y lo que menciona su compañera es completamente correcto, porque conforme van pasando los días, ¿qué va a pasar con el precio del bono? Debiera estar más cercano a los 1,000. Si en este momento pagaron 9,89, tiene sentido que acá quizás se pague pues 9,90 o 9,92. Porque obviamente es un documento al descuento, ¿cierto? Si ustedes traen el descuento por 180 días, quizás le dé este valor. Si ustedes traen el descuento a 90 días, quizás le dé este valor. Va a depender de cómo esté la estructura temporal de tasas de interés, porque puede ser que para el periodo 0, la estructura temporal de tasas de interés haya estado así, ¿no? Pero puede ser que para el periodo 90, la estructura de tasas de interés puede haber estado así o puede haber estado así. Eso no lo sabemos, ¿no? Estos cambios que ven aquí van a impactar obviamente en este valor. Sin embargo, la tendencia debiera ser a que esto suba porque está más cercano a su vencimiento. Por eso es que estos documentos se trabajan al descuento. Sencillo, eso ustedes lo saben desde que hemos visto incluso el descuento de letras. Quería aclarar ese pequeño aspecto. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Luego de transcurridos 90 días de la emisión, el inversionista B le ofrece a usted venderle la totalidad de su tenencia al 99,5. Tiene sentido que me pida más de lo que él pagó al inicio. ¿Por qué? Porque está más cercano al vencimiento. ¿Aceptaría o no aceptaría la propuesta? Bueno, por lo menos no es tan descabellada porque me está pidiendo, obviamente si me pidiera menos de lo que él ha pagado, bueno, tendría que ver quizás cómo están las tasas de interés en el mercado, ¿no? Tendrían que haber caído fuertemente como para que me pida menos de lo que él ha pagado. ¿Aceptaría o no aceptaría la propuesta? Justifique. Para poder decidir si aceptar o no la propuesta, usted recurre a tomar como referencia flujos de papeles comerciales de similares características. A continuación, dicha información. Y acá, chicos, hay algo que yo les quiero comentar.
Si ustedes hubiesen tenido como dato las ETIs un año después, hubiesen tenido que traer al presente ese flujo. Es decir, si a ustedes les hubiesen dado como dato las ETIs, cada bono que tiene un valor de 1000, ustedes hubiesen tenido que traer al presente con la ETI al día 90. Todo acá lo traían con las ETIs. Como el caso no les ha dado este valor, ustedes pueden tomar como referencia papeles comerciales de similar duración y de similar riesgo para poder calcular esto de aquí. Es decir, si no te dan las ETIs, puedes tomar como referencia instrumentos de similar riesgo y plazo. Si no te dan esto. Porque obviamente, pregunta chicos, ¿por qué podemos hacer esto de acá? ¿Por qué si no me dan las ETIs, ¿por qué podemos tomar como referencia instrumentos de similar riesgo y plazo? El caso nos lo da, pero ¿por qué podemos hacerlo? Chicos, ¿se les ocurre por qué podemos tomar como referencia instrumentos de similar riesgo y plazo si es que no me dan las ETIs? Porque por lo mismo que somos similares, el cambio que vaya a pasar ahí también será, es seguro asumir que me pase también a mí. Efectivamente. Por ese motivo, ¿no? Porque los cambios van a ser iguales, ¿no? Pero hay un motivo más profundo. Que estos instrumentos de similar riesgo y similar plazo se han estructurado ¿con qué? Con ETIs, pues. Es decir, para haber estructurado estos instrumentos de similar riesgo, se han utilizado ETIs. ¿Las ETIs de qué? De este periodo. Obviamente, para hacer esto, utilizaron ETIs, pues, en determinada fecha, ¿no? Fecha X, y con estas ETIs se han utilizado la fecha X más 90. Entonces, como estos instrumentos de referencia han utilizado ETIs al día 90, no es necesario que a mí me den este dato, pues, porque esto de acá debiera ser X, las ETIs al día X más 90. Sin embargo, como no me han dado ese dato, yo puedo utilizar como referencia instrumentos de similar riesgo y similar plazo. ¿Por qué? Porque estos básicamente han sido construidos con ETIs, pues. Ese es el principal motivo. Entonces, bien ahí el apunte de su compañero que nos mencionaba, porque los cambios que ocurran con estos instrumentos van a ser los mismos para el de aquí. Y van a ser los mismos, ¿por qué? Porque también han sido construidos con ETIs. Muy buena respuesta, chicos. Entonces, por ese motivo, utilizamos la información de los otros bonos. Y en este caso me están dando el precio que han pagado, ¿no? Y la redención. ¿Recuerdan cuando yo les decía que normalmente cuando trabajamos con estos instrumentos utilizamos ciertos tecnicismos? Bueno, uno de esos tecnicismos es el plazo de redención. Normalmente hace referencia al plazo de devolución o al plazo cuando se amortiza totalmente, ¿no? Ahí lo mencionan como redención. Es decir, al final de todo el proceso, cuando se devuelve todo el valor nominal del bono. En este caso de un papel comercial. Entonces, tenemos el precio de la empresa X, 994, tenemos la redención de 1000, tenemos la empresa Y, que su precio es 895 y tiene un valor nominal, pues la redención de 900, y con la empresa Z tenemos estos valores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bien sencillo. Calcular cuál es el rendimiento al vencimiento, es decir, cuál es la tasa de interés que hace iguales ambas opciones. Es decir, calculamos la tasa de interés
que hace que este valor en el tiempo sea igual a este. Y esa yield to maturity que calculamos es 0,60 para la empresa X, 0,56 para la empresa Y y 0,70 para la empresa Z, ¿no? Y entonces, lo que nosotros vamos a definir es el monto máximo que se debe de pagar por ese bono, ¿no? Y en este caso, se ha tomado como referencia el el papel comercial de menor rendimiento. Podíamos haber hecho un promedio como hemos hecho acá, sin embargo, dado que somos conservadores, hemos decidido tomar el papel comercial de menor rendimiento, es decir, que en el mercado me ofrece menos ganancia. Y estamos utilizando el que me ofrece menos ganancia para compararlo con lo que me está ofreciendo este inversionista. ¿Podíamos haber hecho con el promedio? Sí, podíamos haberlo hecho con el promedio. Sin embargo, queremos asegurarnos que de verdad esta es una buena oferta. Entonces, ¿no? Por eso yo ahí les ponía en el comentario que pueden tomar como base el monto máximo pagado o un promedio. En este caso estamos tomando el que ha pagado más, ¿no? Es decir, el que está teniendo menos rendimiento al vencimiento. Por ese motivo, el monto máximo a pagar, tomando como referencia 1000, que es el valor nominal, lo traemos al presente con esa yield to maturity, es decir, con ese rendimiento al vencimiento. Con eso obtenemos que el monto máximo a pagar por este instrumento que me están ofreciendo es 99.44 de su valor nominal, es decir, 994,43, con lo cual no deberíamos aceptar dicha oferta. ¿Por qué? Porque ¿a cuánto me está ofreciendo el inversionista? El inversionista me lo está ofreciendo a 995. Sin embargo, en el peor de los casos, es decir, tomando en consideración el instrumento que ofrece menos rendimiento, yo debería pagar como máximo 994. Como máximo. Máximo debiera yo pagar 994. Y este inversionista me está ofreciendo a mí 995. Por tal motivo, desistimos de esa compra. Esto porque hemos tomado como referencia, obviamente, el menor rendimiento posible para este tipo de instrumentos, y tiene sentido que lo hagan así porque si ustedes quieren comparar si una opción es buena, bueno, la puedo comparar con el promedio, sí, pero si yo soy muy adverso al riesgo o quiero estar más seguro, lo voy a comparar pues con el menor rendimiento posible que está ofreciendo el mercado, dado que son papeles de empresas similares. Entonces, la conclusión es que no deberíamos aceptar dicha propuesta porque obviamente él nos estaría cobrando más de lo que de verdad vale. Y nos vamos con la pregunta 3. Si el inversionista B vende su participación en el día 90 a otro inversionista al monto ofrecido, inicialmente usted obviamente agarró un incauto, ¿no? O nosotros dijimos que no, pero por ahí un incauto agarró y se dejó seducir y compró. Entonces, calcule cuál es el rendimiento final obtenido por el inversionista B y para el nuevo tenedor de los papeles comerciales. Considere como costo de transacción, tanto para el vendedor como para el comprador, un valor de 0.05. Normalmente cuando se negocia en bolsa estos instrumentos, ya aquí, chicos, en la pregunta 2 y pregunta 3, nosotros estamos en el mercado secundario, donde se negocian estos instrumentos, ¿no? Cuando hablamos de estructurador, de colocador, de emisión, ahí hablamos de mercado primario, de emisión de deuda. Pero ya cuando estamos hablando de que el tenedor inicial del bono se lo quiere vender a otro inversionista y quiere negociar este tipo de instrumentos, ya estamos en el mercado secundario, ¿no? Y la pregunta 2 y 3 apunta a eso. Nos dicen nuevamente, si el inversionista B vende su participación en el día 90 a otro inversionista, a alguien que quizás no sabe de estos temas, ni hizo la valorización que hicimos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento final obtenido por el inversionista para el nuevo tenedor de los papeles comerciales? Considere como costo de transacción, tanto para el vendedor como para el comprador, un valor de 0.05. Entonces acá, chicos, es sencillo. Tenemos que el precio de transacción es 995, es decir, los 99.5% de los 1000 que hay como valor nominal.
Ese es el precio de transacción y los costos de transacción van a estar a la orden de 0.05%. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo el caso es simplemente comparar cuáles serían los rendimientos que obtendrían cada uno de los inversionistas. Entonces, vamos a calcular primero el del inversionista B, el que ha vendido el bono, y vamos a calcular luego el del inversionista que ha comprado, es decir, al incauto que compró este bono, este papel comercial, perdón. Entonces, el flujo del inversionista B, el que ha vendido este papel comercial, es 9,89. Es decir, él en el momento cero pagó 9,89. Él pagó esto que está aquí, que era el precio de corte. Él por ese bono ha pagado esto que está aquí. Y llegado el día 90, él decide venderlo. Y él lo está vendiendo ¿a cuánto? A 995. Y estos 990, obviamente acá ven 994,50. ¿Por qué? Porque esos 994,50, han salido de los 995 que los ha vendido menos los costos de transacción. Obviamente ahí el cálculo lo está haciendo de manera directa, ¿no? Si se dan cuenta ahí, considera los 995 menos los costos de transacción. Por eso es que recibe como neto 994,50 y no los 995. Para el caso del inversionista B que le ha vendido al nuevo inversionista, tenemos otros tipos de flujo. Vean cuál ha sido el rendimiento que ha obtenido el inversionista B, 0,56. Esto es simplemente hacer una TIR. Y los flujos del nuevo inversionista son los siguientes. Son lo que él ha pagado por este papel comercial y por el monto de redención, es decir, por el valor nominal que voy a cobrar de este papel comercial. Entonces, él en el día 90 ha pagado 995,50. Esos 995,50 nuevamente salen de los 995 que pagó más los costos de transacción. Eso es lo que él ha pagado y esto es lo que él va a recibir al momento de la redención de este instrumento. Y si hacemos una TIR, el rendimiento del nuevo inversionista es 0,45. Entonces, nuevamente, lo que nosotros, como inversionistas más expertos, nos dimos cuenta que no tenemos por qué aceptar esa oferta, porque obviamente no es buena para nosotros, porque es la que me ofrece menos rendimiento que el instrumento que actualmente en el mercado se ofrece. Por ende, no lo aceptamos. Sin embargo, este nuevo inversionista no sabía de esto de aquí, hizo mal el análisis y termina teniendo un rendimiento incluso peor. Porque vean, el rendimiento del inversionista que vendió fue 0,56 y el del nuevo inversionista ha sido 0,45. Es decir, ha tenido menor rendimiento. Con lo cual, pues, ha deteriorado su posición. Es decir, no está ganando como debería haber ganado, ¿no? Prácticamente pecó de incauto. Y esto pasa bastante en el mercado secundario. Hay compradores, vendedores expertos y como hay algunos que no saben de estas cosas y se meten a comercializar este tipo de productos y obviamente en algunos casos los engañan y en otros casos pierden, ¿no? Al final los traders terminan ofreciendo y bombardeando de productos y al final terminan comprando cosas pues que no tienen ningún valor o que en el tiempo van a perder. Entonces, si ustedes en algún momento quieren dedicarse a esto, es importante manejar todos estos conceptos porque normalmente ya cuando estás en el mercado no te lo van a explicar, es algo con lo que tú tienes que llegar y tú como propio inversionista tienes que tener tu propio criterio de valorización. Entonces, lo otro que yo les había comentado que quería aclarar era que cuando hablamos del rendimiento del inversionista B, hablamos simplemente de un rendimiento. Sin embargo, cuando hablamos del rendimiento del nuevo inversionista, hablamos de rendimiento al vencimiento, ¿no? Hablamos de rendimiento al vencimiento. ¿Y por qué rendimiento al vencimiento? Porque el nuevo inversionista es el que se está quedando con el bono
hasta el final, ¿no? Por eso podemos decir que en caso de él es un rendimiento al vencimiento, es decir, calculando, pero entre comillas, ¿no? Porque el verdadero rendimiento al vencimiento es desde el periodo 0, ¿no? Hasta el periodo 180. ¿Ok? Pero en este caso podemos tomar como hipotético que para él es un rendimiento al vencimiento y para él simplemente es un rendimiento porque no se está quedando hasta la redención del papel comercial. ¿Ok, chicos? Para fines prácticos, ambos son una TIR. No se hagan tanto problema. Entonces, terminando ya la resolución de esto, que en realidad se han dado cuenta que los cálculos son bien sencillos, pero si no entendían cómo utilizar esta información, no iban a hacer nada. Y si no entendían qué tipo de subasta tenían que hacer, tampoco iban a aprobar. De hecho, cuando corregí esta prueba, esos 3 chicos que se equivocaron en el tipo de subasta, prácticamente el resto de la prueba la jalaron, ¿no? El resto sí lo aprobó, pero le dedicaron bastante tiempo a entender esto de aquí, ¿no? Incluso, como les dije, tuve yo que pararme frente a los alumnos de ese momento y explicarles, pues, qué era lo que pedía el caso, ¿no? Y para eso yo tuve que leer ya hasta con mímica estos 2 párrafos que ustedes ven aquí. Porque si no entendían esto, la operatividad la iban a hacer, y eso me queda claro. A ver, chicos, ¿hay una consulta? Sí, Carlos, quería preguntarte en referente a ese caso que mencionas, eh, si a mí, por ejemplo, un caso me puede mencionar que tengo que llegar a cierto monto, a cierto monto que, como por ejemplo los 48 millones, tengo un monto que le quiero llegar. Entonces, eso es como que mi pista, por así decirlo, para ir a financiamiento de compra, ahorita no me acuerdo el término exactamente, pero es el que usamos, pues. El realizar una subasta de precios. Sí, Perdón, subasta de subasta de precios. tasas. No, Perdón, subasta subasta de de tasas, tasas. perdón, subasta de tasas, subasta de Subasta de tasas. tasas. Ya, subasta de tasas, porque con un subasta de precios me arriesgo a no alcanzar esos 48 mil millones. Efectivamente, Ok, ¿no? Como bien mencionas, si nos encontramos frente a un caso en el cual nos dicen, oye, yo necesito este importe de dinero, obviamente, al ya tener yo un monto exacto de dinero que necesito para realizar mis inversiones, el mejor instrumento es una subasta de tasas, ¿no? Porque en la subasta de tasas aseguras el monto a colocar, ¿no? Mientras que en sí, una sí, sí. subasta de precios el monto es incierto, puede ser a la par, igual al monto que tú necesitas, puede ser sobre la par, puedes incluso recibir más o puede ser bajo la par. Y ahí está el riesgo de no recibir lo que tú esperas recibir, ¿no? Por eso, cuando en un caso a mí me piden, oye, necesito un monto específico de dinero, y yo quiero asegurar ese monto específico, me voy por una subasta de tasas, ¿no? La Sí, contrasubasta, y te escucho. entonces, si no tuviera un monto en específico y solamente si buscaría inversión, pero no tengo como decir un monto específico a financiar, eso diría que me iría automáticamente a financiamiento por precios. Y no necesariamente, no No, no, necesariamente, o sea, no necesariamente, porque mira, puede ser, va a depender del contexto. Incluso este caso de aquí te hablaba de que bajo el contexto de bajas tasas de interés, ¿no? Dependiendo qué te pide el caso, pues, ¿no? Podría, como en el otro ejemplo que ponía tu compañera, ¿no? ¿Y qué pasa si es que tenemos nosotros que cumplir ciertos ratios, ciertos covenants, por ejemplo, asociados a la deuda financiera? Ah, mira, ahí no me conviene irme por una subasta de tasas porque puede que me exceda, entonces mejor me voy a ir por una subasta de precios. de Pero, precios. claro, pero ¿qué va a determinar subasta de tasas o subasta de precios? El contexto de lo que estés evaluando. Va a depender Ah, mucho ya. del contexto, va a depender mucho de esto de aquí. Ah, ya, ok, Que gracias. tengas claro eso de ahí, ¿no? Y conocer cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de cada uno. Por ejemplo, el beneficio de una subasta de tasas es
que obtienes el monto que tú quieres colocar, ¿no? Pero el riesgo ahí es que la tasa pueda ser más de lo que tú tenías presupuestado pagar. En una subasta de tasas, perdón, en una subasta de precios, fijas la tasa, es decir, ya sabes cuánto vas a pagar, pero el riesgo es que no obtengas lo que esperas obtener. Entonces, conociendo bien el funcionamiento de cada uno de estos tipos de subasta, venga lo que te venga como supuestos. En el caso, tú vas a poder determinar cuál es la mejor opción, ¿no? Y es como tal como ocurre en la vida real. Cuando se hizo este caso, nos basamos mucho en la casuística, pues, de la vida real, ¿no? Que hay muchos gerentes financieros y ya ha llegado el momento, ustedes en algún momento cuando les toque ocupar algún cargo así, van a tener que emitir este tipo de opiniones, ¿no? Oye, es más conveniente esto y es más conveniente esto otro por tal y por tal motivo. Y hay que tener un criterio para hacer esto, pero también hay que tener un know-how previo, y ese know-how después te lo puede dar la experiencia y te puede dar también los conocimientos previos que tú has tenido, ¿no? Sí, sí, ok, entendí, gracias, Carlos. Chicos, ¿alguna otra duda, otra consulta? Nos quedan 3 minutos. La PC sería esto, ¿no? Sería los bonos y papeles comerciales también. Efectivamente, les va a venir, por eso es que tomé esta PC, porque esta PC te toma tanto temas de la práctica dirigida 6 como esta práctica dirigida 7. Incluso tiene un poquito más de cosas conceptuales y por eso es que he preferido tomar esta de aquí. Eso significa que parte del examen será, como decir, parte teórica, algo así como la PC que hiciste. Y yo entendería que sí, porque al final, si te van a pedir cálculos operativos, vas a hacer los mismos cálculos que ya has hecho. Si te has dado cuenta, los cálculos no Claro. cambian, los cálculos son los mismos. Lo que cambia es la interpretación que le da. Entonces, yo sí les sugeriría que se enfoquen bastante en el tema teórico, conceptual de entender cómo funcionan estos productos. Por eso es que yo le echo bastante hincapié al proceso, a cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, qué características tiene este producto, qué riesgos implica tomar esta decisión, para que ustedes lo interioricen, sobre eso se hagan más preguntas y puedan llegar pues a un entendimiento más profundo y porque el tema operativo en realidad es matemáticas nada más, no hay grandes cálculos ahí. Ya veo, ya. Gracias, Carlos, por la respuesta, por la asesoría también. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Sí, igual si hay dudas, consultas durante la semana, me escriben y coordinamos la respuesta. Sí, claro. No sé si el profesor voy a hacer creo que usualmente hace como unas clases extras. Fácil tenemos eso, si no igual Sí, no, escribimos o igual escribimos si mensajes. antes de esa asesoría tienes consultas, me escribes, igual para el resto de tus compañeros. Ok, ya. Gracias, Carlos. Listo, Ten nos un vemos. buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente, buen fin.